Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo los fariseos, al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos, se reunieron en un lugar y uno de ellos, un doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley? Él le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este mandamiento es el principal y primero. El segundo es semejante a él: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se sostiene toda la ley y los profetas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio de hoy se nos plantea el problema de los fariseos. Los fariseos les encantaban las normas, las leyes, los detalles, y ante tantas leyes, 613 leyes del Antiguo Testamento, sin contar después todos los mandatos humanos, que si el Talmud, que si no sé qué, muchísimas otras leyes que en realidad eran solo tradiciones humanas, aparte de esas del libro del Levítico. Claro, llega un problema, ¿cómo ordenamos estas leyes? ¿Qué es lo principal que ilumina lo demás? Y entonces Jesús dice, cuando le preguntan cuál es el mandamiento principal de la ley, Jesús hace, dejádmelo decir así, un juego, dos juntos. Primero, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Sí que es una cita del Antiguo Testamento, pero no del Decálogo. El Decálogo no decía los 10 mandamientos. Primero, amarás a Dios sobre todas las cosas. Eso no lo dice. Eso lo ponemos los cristianos porque es el sentido que Jesús da a ese primer mandamiento. Y así el primero es: amarás a Dios sobre todas las cosas, o sea, con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. El primer mandamiento decía simplemente: no tendrás otro Dios fuera de mí. A Él solo, a Dios, adorarás, a nadie más. Ese es el primer mandamiento judío. Pero sí es cierto que hay una cita, y Jesús la cita en otro lugar: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Es el famoso Shema, escucha Israel, que no está en los 10 mandamientos, pero que es importante también para Israel. Fijaros que amar al Señor no quiere decir simplemente tener buenos sentimientos. Quiere decir hacerle caso. Para hacerle caso, primero escuchar su palabra. Y para nosotros es evidente cuál es la palabra de Dios. Es Cristo. Cristo es el verbo, o sea, la palabra. El verbo, a mí no me gusta traducirlo por verbo, pero los clásicos lo hacen, porque en latín es verbum, en el griego logos, pero en español es palabra. El verbo, la palabra verbo en latín es palabra, ¿no? Pero con que le sonaba verbum, verbo, pues traducían verbo porque se leía en latín el Evangelio. Pero es la palabra de Dios. Dios es la palabra. Cristo es su palabra, la palabra del Padre. ¿Quieres amar a Dios? Has de escuchar su palabra. Escucharla y ponerla en práctica. Como tantos cristianos, cuando ignoran la palabra de Dios, ignoran a Cristo. Y muchos quieren ignorarla expresamente para no confrontarse con la palabra, con sus pecados, para no confrontarse con sus miserias, para no tenerse que convertir de lo que hacen, para creerse que son buenos. Y el Señor les haría ver la realidad de su vida. Por eso muchos no quieren oír la palabra. Por eso muchos no les interesa nada de Dios. No sea que me tenga que convertir, prefiero no saber. A eso se le llama ignorancia culpable. Culpable quiere decir que lleva la culpa del no querer saber. El cristiano tendría que conocer bien la palabra de Dios, la Escritura,
la Biblia, pero especialmente los Evangelios y el Nuevo Testamento. También el Antiguo tiene muchas cosas que hay que saber o deberíamos saber, también para no dejarnos engañar con todas las corrientes que entran fortísimas, tanto protestantes como ateas, y que falsifican la palabra de Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Y el segundo es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué tiene de especial este segundo? Jesús, ¿por qué lo pone? Si el primero, ya ha dicho el primero, ¿por qué el segundo? Porque muchos judíos tenían claro el primero, pero el problema del segundo es que no lo aplicaban. ¿Por qué? Porque consideraban que el prójimo es el más cercano, como mucho la familia, algún amigo, parte del clan. Los demás los consideraban enemigos, no prójimo. Si no son prójimo, no nos debemos a nada a ellos. El Señor nos dirá que hemos de procurar el bien de todos. Y el bien de todos, contrariamente a lo que muchos hoy dicen, no es hacer lo que ellos quieran. Me piden algo, pues lo tengo que dar. No. ¿Qué es lo que Dios quiere para ellos? Pues procurar el bien suyo, su salvación. No simplemente darles cosas. No simplemente, pues, que si no tienen cobijo lo tengan. Claro que es bueno que tengan cobijo. Pero hemos de recordar, si alguien aplicó el mandamiento del amor, que es, después de Jesús, San Pablo. Y San Pablo decía una cosa muy curiosa: quien no quiera trabajar, que no coma. Esa mentalidad nuestra de que todo es asistencia, de que todo el mundo tiene derechos a todo, pero no tiene ninguna obligación, no es cristiana. La primera obligación de cada uno es buscar el bien, bien propio y bien para los demás. No simplemente que los demás se aprovechen de uno siempre. Ese es un error grave, el no vigilar. Eso lo decía el primer catecismo Ayudas. El primer catecismo es la Ayuda G, finales del primer siglo, o sea, cuando todavía se estaba acabando de escribir San Juan y el Apocalipsis, hacia el año 90 y pico, ya sale el primer catecismo. Esa doctrina de los 12 apóstoles, o didaché en griego, que es lo mismo, la doctrina, la enseñanza. ¿Has de dar a quien te pida? Sí. Pero antes de dar, que tu puño esté cerrado, para ver realmente a quién lo das y por qué lo das. No damos para que los otros hagan lo que quieran sin hacer nada, sino que hemos de dar esa caridad de Cristo que lleve al cambio, al bien a aquel que se lo damos. O sea, que sirva realmente para el bien, no para el mal. Es verdad que en las ciudades eso es complicadísimo. No nos conocemos, la gente que pide no sabemos cómo es ni quién es. Eso lo decía muy bien ya San Vicente de Paúl. En los pueblos será mucho más fácil, todos se conocen. Se sabe el que es un vago y no hace nada y por eso está en la miseria. Cómo ayudarlo a encontrar trabajo, a que trabaje, se gane la vida. Y por eso hizo esas conferencias de San Vicente de Paúl, para estudiar caso por caso, persona por persona. No esa ayuda que nos hace sentir bien, que es la ayuda del vago que vive a nuestra costa, sino la ayuda a aquel que quiere salir de una situación desgraciada para poder vivir como hijo de Dios.